En 1989, los últimos tanques soviéticos se retiraron de Afganistán, poniendo fin a lo que entonces fue la guerra más sangrienta de Moscú desde 1945. Durante la década anterior, más de 15.000 soldados soviéticos habían muerto, una cifra tan grande que sacudió a la sociedad. No por nada, algunos analistas la llamaron el Vietnam de la URSS 4 décadas después. Esas cifras de bajas soviéticas en Afganistán parecen bastante modestas. Hoy en día, más rusos mueren en Ucrania en un solo mes que los que murieron durante toda la guerra soviético-afgana de 10 años. Y la tasa de muertes solo está aumentando, ya que los drones FPV saturan las líneas del frente, haciendo que la evacuación de los heridos sea casi imposible. Según una evaluación reciente de la inteligencia ucraniana, las fuerzas de Moscú ahora sufren 2 bajas mortales por cada soldado herido. Y si sabes algo sobre la guerra, sabrás que eso es una inversión total de cómo funciona la proporción de heridos a muertos en los campos de batalla modernos. Sin embargo, por asombrosa que sea esa estadística, no se compara con las estimaciones recientes del total de muertes rusas. Aunque las cifras precisas solo las conoce el Kremlin, ahora parece que para finales de 2025, Rusia había sufrido más de 350.000 muertes en Ucrania. Y solo repetiré ese número, o sea, 350.000 personas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de 23 veces la cantidad de muertos que sufrió la URSS en Afganistán. Y eso ni siquiera incluye a los mercenarios extranjeros, ni a los que murieron luchando por las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk. Como señaló un informe reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, esas pérdidas son, cito, sin precedentes para una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Todo esto plantea una pregunta vital, ¿no es así? ¿Cuánto tiempo puede Rusia seguir soportando tantas bajas descomunales? Altos costos, pocas ganancias. En un artículo reciente, el Financial Times habló con 2 funcionarios anónimos cercanos a Putin, quienes informaron que el presidente ruso se había obsesionado con apoderarse del resto de Donbass de Ucrania. Según las fuentes, el alto mando del ejército ruso lo había convencido de que esto podría lograrse para el otoño. Para citar a uno de los funcionarios entrevistados para el artículo, cito, «He estado presionándolo para que ponga fin a esto en las líneas actuales del frente, pero él sigue diciendo, no puedo ceder en esto». Fin de la cita. Para aquellos que no han estado siguiendo de cerca la guerra en Ucrania este año, dado toda la locura en Medio Oriente, es difícil exagerar lo improbable que es esto. Las fuerzas rusas avanzan menos por pulgadas y más por milímetros. Según un recuento, usando datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas de Moscú han capturado apenas 220 kilómetros cuadrados en lo que va del año, mientras que Ucrania ha recuperado alrededor de 189. Para poner esos números en perspectiva, 220 kilómetros cuadrados es un poco menos que la isla de Nantucket, y el costo de tomar ese territorio ha sido enorme. Según una estimación, 316 soldados rusos han muerto o han resultado gravemente heridos por cada kilómetro cuadrado de tierra tomado en el Donbass este año. Hablando con Sean Hannity mientras se dirigía a China, el secretario de Estado Marco Rubio señaló que, cito, los rusos están perdiendo de 15 a 20.000 soldados muertos al mes. No heridos, muertos. Es una mala guerra. Ahora, debemos señalar aquí que sí hay algunas salvedades importantes. Si bien la cantidad de territorio conquistado puede ser una forma útil y rápida de saber cómo va una guerra, por sí sola no nos dice el verdadero estado de las cosas. Si así fuera, entonces la única conclusión a la que cualquiera que estudiara la ofensiva de primavera alemana de 1918 podría llegar sería que Alemania iba a ganar la Primera Guerra Mundial. Alerta de spoiler histórico importante. Ganar guerras no es algo en lo que Alemania tenga un buen historial. Ese es un ejemplo deliberadamente absurdo, pero debería decirnos algo bastante importante. El hecho de que un bando esté tomando territorio a un ritmo inusualmente lento o rápido no significa que podamos predecir el resultado de una guerra solo mirando ese indicador. Y en lo que respecta a los avances rusos, debemos dejar claro que el ritmo aún podría acelerarse. A medida que la primavera se convierte en verano y el follaje se vuelve más denso, se vuelve cada vez más difícil para los operadores de drones ucranianos detectar el movimiento de los soldados enemigos. Dicho esto, el lento ritmo de los avances rusos no es lo único que ha provocado el reciente cambio de percepción sobre la guerra. Como mencionamos en nuestra introducción de hoy, el número de bajas entre las fuerzas de Moscú está aumentando drásticamente. En el aniversario de la invasión a principios de este año, The Economist publicó su propio modelo de bajas rusas, sugiriendo que tantos soldados murieron entre febrero de 2025 y febrero de 2026 como los que perecieron en los primeros 3 años de la guerra combinados. Otras estimaciones sugieren que hasta 1.000 soldados rusos están siendo retirados del campo de batalla cada día. Esa estimación incluye no solo a los que murieron, sino también a los heridos y capturados. Esto es importante porque la mayoría de los analistas están de acuerdo en que es lo contrario de la tendencia que experimenta Ucrania. Para las fuerzas de Kiev, los primeros meses de la guerra y la fallida contraofensiva de 2023 fueron los puntos más catastróficos en términos de bajas, contribuyendo a un número total de muertes que es menor que el de Rusia en términos absolutos, pero mayor como porcentaje de la población.
Mientras que el análisis del CSIS sugiere que 1 de cada 25 hombres rusos entre 18 y 49 años ha muerto o resultado herido en esta guerra, una asombrosa cifra de 1 de cada 16 hombres ucranianos en el mismo rango de edad ha sufrido este destino. El punto clave, sin embargo, es que las pérdidas de Ucrania están disminuyendo drásticamente, mientras que las de Rusia están aumentando de manera acelerada. Y hoy nuestro trabajo es tratar de averiguar tanto por qué sucede esto como qué podría significar para el rumbo del conflicto. Entraremos en el análisis en un momento, pero primero una breve pausa para hablarles sobre nuestro nuevo sitio para suscriptores. Fronts.co es nuestro espacio para todas las historias a las que no podemos hacerles justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar y ser más nerds de lo que jamás hacemos en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todo cubriendo los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. Recientemente, por ejemplo, publicamos 2 artículos de un excomandante de drones ucraniano, uno sobre la amenaza rusa a la OTAN y otro sobre cómo Kiev pudo haber cambiado el rumbo en Avdiivka en 2024. Antes de eso, tuvimos nuestro video de aniversario sobre cómo Rusia se está destruyendo a sí misma para destruir a Ucrania. No es que solo cubramos Ucrania, también hay muchos artículos sobre Irán, Sudán, la crisis de Groenlandia, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo tiende a ignorar. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año. De nuevo, eso es fronts.co, justo aquí en ese letrero de neón. Échale un vistazo. Y ahora, volvamos a esas estadísticas de bajas rusas. Así que, en el campo de batalla moderno, una regla general es que por cada 3 soldados heridos, 1 morirá. Ahora, esa es una regla aproximada y obviamente no se aplica en todas las circunstancias. Si luchas en un ejército altamente capacitado con capacidades de evacuación y médicas extremadamente avanzadas, entonces las probabilidades probablemente estarán aún más a tu favor. Un vistazo rápido a los totales de bajas estadounidenses en Irak sugiere que la proporción fue más como 7 heridos por cada soldado muerto. Sin embargo, en general, la proporción de 3-1 se considera una buena guía para anticipar bajas. Todo esto es lo que hace que las estimaciones proporcionadas recientemente por la inteligencia ucraniana sean tan impactantes. Después de varios años en los que las tácticas de desgaste significaban que había más bien 2 soldados rusos heridos por cada uno que moría, ahora parece que los números se han invertido. Según datos ucranianos, entre las fuerzas rusas, y cito, de un 100% de bajas, 62% muertos, 38% heridos, eso significaría que aproximadamente por cada soldado ruso herido, ahora 2 están muriendo. Para citar al Kyiv Independent, esto sería, y cito, una de las proporciones de muertos a heridos más mortales vistas en la guerra moderna. Ahora, la tentación aquí, por supuesto, es descartar esto como propaganda ucraniana. Después de todo, los incentivos de Kiev para exagerar las pérdidas rusas son sumamente obvios. Pero hay buenas razones para creer que algo horrible podría estar ocurriendo en los campos de batalla de Ucrania. Que después de una larga era moderna en la que las guerras, en general, se volvieron menos mortales, esa tendencia podría estar empezando a revertirse. Y básicamente se reduce a una sola razón: los drones. Las líneas del frente ahora están tan saturadas de pequeños drones de visión en primera persona, o drones FPV, que llegar y salir del punto de contacto se ha convertido en una experiencia grotesca y prolongada. Dependiendo de la ubicación, cualquiera que se acerque al frente puede tener que pasar entre los últimos 5 y los últimos 25 kilómetros siendo cazado por drones. Esto incluye a los equipos de evacuación médica. Sacar a los heridos bajo fuego siempre fue una tarea peligrosa y difícil, pero ahora se ha vuelto casi imposible. Los soldados heridos hoy en día pueden quedarse varados durante horas, lo que naturalmente reduce sus posibilidades de sobrevivir. Hablando con el Kyiv Independent, el profesor de estudios estratégicos y jefe de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews, Philip O'Brien, dijo sobre la proporción invertida de muertos a heridos, y cito: "No me parece inverosímil debido a la precisión de los drones de vista en primera persona, FPV, y al hecho de que el campo de batalla hace que sea muy difícil evacuar a los soldados heridos". Ahora, este es un problema que los ucranianos también están enfrentando, pero es menos grave debido a varios factores. Uno es que los ucranianos, una vez más, han tomado la delantera en la carrera tecnológica de drones y ahora están usando vehículos terrestres no tripulados para evacuar a sus heridos. Otro factor es que Ucrania actualmente es la fuerza defensora, y en un enfrentamiento entre fuerzas equiparables o casi equiparables, normalmente esperarías que los atacantes, en este caso los rusos, sufran más bajas. Pero otra razón puede ser simplemente que el Kremlin le da menos valor a la vida de sus soldados. A estas alturas, hay innumerables relatos de todo este conflicto sobre oficiales rusos usando a sus hombres como carne de cañón o sin evacuar a los heridos debido a la total indiferencia. Si tomas esa actitud y la llevas a un mundo donde los drones hacen que evacuar sea casi imposible de todos modos, pues es fácil ver cómo muchos soldados heridos que podrían haber sido salvados, en cambio, terminan desangrándose en un campo en el Donbass. Más allá de los drones, también están las nuevas fortificaciones de Ucrania con las que hay que lidiar.
Después de varios años en los que la incompetencia y la corrupción hicieron que ciertas secciones del frente estuvieran casi sin protección, Kiev parece que por fin se puso las pilas. El analista Clement Molan ha escrito sobre zonas que tienen, cito, entre 2 y 5 líneas de defensa detrás de las líneas del frente en el frente oriental, así como campos llenos de alambre de púas que hacen que avanzar sea casi imposible. Básicamente, los rusos ahora están viviendo lo que los ucranianos experimentaron durante su fallido avance contra las líneas de Sursalkan durante la contraofensiva de 2023, solo que con la pesadilla adicional de que ahora están siendo cazados por drones mientras lo intentan. Y todo esto concuerda con el objetivo declarado de Ucrania para 2026 de dejar fuera de combate a más soldados cada mes de las que los rusos pueden reclutar. Después de años en los que Moscú podía contar con entre 30.000 y 35.000 nuevos elementos ingresando a las filas cada mes, el reclutamiento ha disminuido a entre 24.000 y 30.000. Al mismo tiempo, el total de bajas mensuales, incluyendo muertos, heridos y capturados, ha aumentado a alrededor de 35.000 minositos. O para citar al virrey de Venezuela, Marco Rubio nuevamente, los rusos están perdiendo 5 veces más soldados al mes que los ucranianos, y Ucrania es un país más pequeño y en ese sentido también tiene un ejército más pequeño. Ahora, debemos señalar que esta proporción no significa por sí sola que las fuerzas del Kremlin estén cerca del colapso. A lo largo de la historia moderna, las grandes ofensivas siempre han resultado en un aumento masivo de bajas, incluso si el atacante termina ganando. Pero es cuando empezamos a combinar factores que comenzamos a ver el origen del reciente cambio de dinámica de la guerra. No es solo que Rusia se esté moviendo tan lentamente que correríamos el riesgo de ofender a los moluscos si lo llamáramos paso de caracol. No es solo que las fuerzas del Kremlin estén sufriendo un terrible aumento de bajas por pequeñas ganancias territoriales. Es que esto está sucediendo en un momento en que Ucrania ha vuelto a tomar la delantera en la carrera de drones y la popularidad de Putin recientemente alcanzó su punto más bajo en tiempos de guerra, reforzando la idea de que no estará dispuesto a ordenar una segunda movilización. También está sucediendo en un momento en que los drones ucranianos de largo alcance pueden penetrar las defensas aéreas alrededor de Moscú y la economía rusa se ve cada vez más sombría. No es catastrófica de ninguna manera, pero ciertamente está estancada. Tomando en cuenta todos estos factores, todo sugiere que el objetivo de tomar toda la región de Donbass para el otoño puede ser demasiado optimista. Eso significa que, aunque Rusia todavía podría lograr avances durante su ofensiva de verano, es probable que no cumplan con las expectativas del Kremlin. Ahora, no queremos sonar demasiado triunfalistas aquí. Como señaló Lawrence Friedman en una publicación reciente en su Substack, aunque los problemas están aumentando en Rusia, Ucrania también tiene problemas serios. El principal de ellos es la continua incapacidad de Kiev para reclutar suficientes tropas, lo que resulta en una línea del frente relativamente porosa, vigilada en gran medida por drones. Si bien esos drones están haciendo un excelente trabajo complicando los avances rusos, la falta de hombres significa que Ucrania es incapaz de aprovechar las debilidades rusas y lanzar algo más que contraataques extremadamente localizados. A esto se suma el resentimiento hacia un alto mando que es visto como desconectado y demasiado enfocado en mantener el territorio a toda costa, y se puede entender los informes recientes de otros medios que indican que oficiales capacitados están renunciando al ejército de Ucrania por frustración. Luego está la constante carrera tecnológica. En 2022 y 2023 pocos podrían haber predicho que los drones FPV reemplazarían a la artillería en el frente, o que los drones navales permitirían a Ucrania, un país sin armada, alzarse con la victoria sobre la flota del Mar Negro de Rusia, y Rusia es buena con los drones. En varios momentos de esta guerra, Moscú ha tenido la ventaja tecnológica sobre Ucrania. El hecho de que los ucranianos hayan vuelto a tomar la delantera no significa que esa ventaja no pueda revertirse para el otoño. Y nunca descartes la posibilidad de que se logre algún avance que disminuya enormemente la amenaza de los drones. Aún así, incluso con todas estas advertencias, hay razones para creer que las fuerzas de Moscú pueden estar llegando a un punto de rendimientos decrecientes. La más importante de ellas es la que mencionamos al inicio del episodio de hoy. El hecho de que las muertes en combate de soldados rusos en esta guerra, no bajas, sino muertes reales, han alcanzado cifras que bien podrían ser insostenibles. Antes de comenzar cualquier discusión sobre las pérdidas totales de Rusia, es importante señalar que la cifra real es desconocida fuera del Kremlin. Moscú ha publicado cifras sobre sus bajas exactamente una vez, hace mucho tiempo en 2022, y aún así, el número era ridículamente bajo. Así que cualquier intento de estimar la verdadera magnitud de las muertes rusas en este conflicto va a implicar algo de modelado estadístico, un rango de cifras y algunas estimaciones potencialmente bastante aventuradas. Dicho esto, hay una fuente que da cifras precisas, no para el total general, pero sí para un mínimo absoluto de referencia. Aquí entra la lista nominal. Un proyecto conjunto del medio independiente ruso Mediazona y la BBC, la lista nominal es un conteo simple de todas las muertes rusas confirmadas en los combates hasta ahora.
Usando cosas como obituarios, fotos de lápidas y reportes en boletines regionales, busca construir una base mínima de rusos muertos. Aquí no hay modelos estadísticos ni estimaciones. Para que un nombre sea incluido, puedes estar seguro de que era una persona real que murió combatiendo en Ucrania. Mediazone actualiza la lista cada 2 semanas y al momento de escribir esto estaba en 217.808. Esos son casi 220.000 muertos no muertos o heridos, muertos, y solo incluye a ciudadanos rusos que murieron en la guerra. Los mercenarios extranjeros, los soldados norcoreanos y los combatientes de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk no forman parte de ese conteo. Por lo tanto, todos los que trabajan en el proyecto están de acuerdo en que esa cifra es una subestimación enorme. Pero incluso si fuera el total completo, más de 217.000 muertes para una gran potencia en la era moderna es una locura. Para ponerlo en perspectiva, las muertes estadounidenses en Vietnam, tanto en combate como por accidentes o enfermedades, sumaron 58.220. Eso significa que, como mínimo, Rusia ha perdido más de 3 veces y media la cantidad de hombres en Ucrania que Estados Unidos perdió en toda la guerra de Vietnam. O, para decirlo de otra manera, el total oficial combinado de todas las muertes estadounidenses en Vietnam, Corea y la Primera Guerra Mundial es de 211.310, aún menos que el total de muertes rusas en estos últimos 4 años. Y esto es solo el conteo mínimo usando la lista que todo el mundo reconocen como probablemente inferior a la cifra real. Para acercarnos más al número real, podemos recurrir a otro proyecto de Mediazone, en colaboración con Medusa, el conteo del registro de sucesiones. Por ley en Rusia, todos los casos de herencia deben ser accesibles públicamente en una base de datos. Eso significa que el equipo de Mediazone pudo cruzar el registro con la lista de nombres y usarlo para crear un modelo estadístico que, en sus palabras, calcula la probabilidad de inclusión en el registro para cada grupo etario y social. Hay más detalles sobre el modelo en su sitio web, para quien quiera entender realmente cómo funciona, pero para este video solo nos vamos a enfocar en la cifra principal. En su última actualización, el equipo afirmó que entre el inicio de la invasión a gran escala y finales de 2025 alrededor de 352.000 soldados rusos habían muerto. De nuevo, esta cifra no incluye a combatientes extranjeros ni a aquellos de las regiones separatistas de Ucrania, ni tampoco incluye los primeros 5 meses de 2026, un periodo, como ya discutimos, en el que las muertes rusas aumentaron drásticamente. Aun con esas salvedades, sigue siendo una cifra asombrosa. En toda la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas estadounidenses sufrieron 405.399 bajas fatales. Si asumimos que el rango de Rubio de 15.000 a 20.000 nuevas muertes al mes es preciso y que la cifra de 352.000 rusos muertos para el 31 de diciembre de 2025 también es precisa. Bueno, eso sugeriría que las bajas mortales de las fuerzas de Moscú en Ucrania ahora superan el total completo de bajas estadounidenses en la maldita Segunda Guerra Mundial. Piensa en eso. El desembarco del día D, la batalla de las Ardenas, las batallas de Okinawa e Iwo Jima, el bombardeo de Pearl Harbor, las incontables vidas estadounidenses perdidas en batallas más pequeñas y hundimientos de barcos de los que rara vez se habla hoy en día. Todos esos momentos icónicos y sangrientos aún nos sumarían la pérdida de vidas rusas en Ucrania desde 2022. ¿Y para qué? Esos 400.000 estadounidenses muertos en la Segunda Guerra Mundial al menos pudieron irse al más allá sabiendo que contribuyeron a grandes victorias, al desmantelamiento del proyecto nazi en Europa y a la derrota del Japón imperial en Asia. Los rusos muertos en la guerra de Putin en Ucrania, en cambio, ¿a qué han contribuido exactamente? A finales de 2022, Moscú controlaba casi el 20% del territorio ucraniano, incluyendo Crimea. Para mediados de mayo de 2026, Rusia controla aproximadamente, el 20% del territorio ucraniano. Mientras tanto, los otros objetivos de guerra de Putin no se han cumplido. Partes del Donbass siguen en manos ucranianas. La OTAN no se ha retirado. Se ha expandido. El mismo gobierno sigue en el poder en Kiev. Rusia ahora depende económicamente de China. Ahora, aunque los mayores partidarios del Kremlin sin duda lo intentarán, es realmente difícil construir un argumento serio a partir de todo esto que sugiera que Rusia está ganando. ¿Verdad? Ahora, para ser claro, eso tampoco significa que Ucrania esté ganando. Una victoria total de Ucrania implicaría recuperar los territorios conquistados desde el inicio de la invasión a gran escala, una posibilidad que actualmente parece, siendo generosos, muy remota. Pero dado el temor en febrero de 2022 de que Kyiv caería en cuestión de días o semanas, el hecho de que Ucrania siga en pie 4 años después, con la mayor parte de su territorio intacto, puede al menos considerarse una especie de victoria. Ahora, por supuesto, la pregunta es, ¿qué sucede cuando el Kremlin finalmente se dé cuenta de que la victoria probablemente es imposible? Honestamente, es difícil decirlo.
Hay un escenario en el que las condiciones del verano permiten que el ritmo de los avances rusos aumente. No por mucho, pero lo suficiente como para reforzar la creencia de Putin de que la guerra se puede ganar si simplemente sigue luchando. En ese caso, cabe esperar que las cosas sigan prolongándose por bastante tiempo. De igual manera, existe un universo donde el aumento de muertes y la disminución en los números de reclutamiento significan que la ofensiva de Rusia simplemente pierde impulso sin lograr mucho. Si llegamos al final de 2026 con partes de Donbass aún en manos ucranianas, hay que esperar que incluso el vampiro del Kremlin pueda ser persuadido de tirar la toalla. Y luego están las posibilidades menos probables, pero más dramáticas. En el lado positivo, el consenso político en Rusia podría colapsar de manera lenta y luego de repente, lo que llevaría a un cambio en los objetivos de Moscú. En el lado negativo, un Putin desesperado podría hacer lo que siempre ha hecho cuando se siente acorralado, aumentar la apuesta, tal vez incluso lanzando un ataque contra un país miembro de la OTAN, todo lo cual es una manera elegante de decir que no lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que, pase lo que pase, en retrospectiva parecerá obvio, un producto inevitable de fuerzas que actualmente son invisibles para nosotros o difíciles de discernir a través de la niebla de la guerra. Pero sea cual sea la posibilidad que termine ocurriendo, sepan esto. En este momento, el ritmo de la guerra se está volviendo en contra de Rusia. Bendecido con una abrumadora ventaja de personal, el Kremlin ha decidido desperdiciarla enviando a sus hijos y hermanos a morir innecesariamente en un campo en Ucrania. Las sociedades autoritarias pueden soportar bastante sufrimiento, quizás incluso más que las democracias, pero no pueden aguantar castigos infinitos. A menos que Putin cambie de táctica pronto, el número creciente de muertes en Ucrania podría eventualmente hacerle a su neoimperio lo que los ataúdes que regresaban de Afganistán le hicieron una vez a la Unión Soviética. Gracias por vernos.